Bueno, lo primero que hay que tener claro es el concepto, ¿no? La persona humana es un animal más dentro del enorme reino que habita en el planeta Tierra y obviamente no vive en una burbuja, sino que está conectado con el resto de especies animales. Todos los seres vivos comparten un espacio, comparten un entorno y también comparten patologías y comparten agentes infecciosos. Y hay agentes infecciosos que pasan la barrera de los animales y llegan a las personas y viceversa. Y en ello consiste el concepto de una salud, ¿no? Que tiene que ser un concepto integral en el que todos tienen que trabajar conjuntamente. Todas las profesiones sanitarias vinculadas dentro del proyecto, sanitarias y quizás no sanitarias, tienen que estar trabajando conjuntamente en un proyecto de prevención de las enfermedades humanas, sobre todo las procedentes del reino animal. Ha existido siempre. Ten en cuenta que en el año 1855, en Prusia, en la actual Polonia, fue Virchow el que describió los agentes zoonóticos. Agentes zoonóticos son los que comparten espacios, animales y personas. Y a partir de ahí se desarrolla todo el proyecto. Fue en el año 1964, principalmente en Estados Unidos, cuando se empieza a implantar ese concepto de una sola salud. Pero realmente cuando se implementa, cuando realmente adquiere fuerza, a partir del año 2005, ¿con qué? Con el brote de gripe aviar provocado por el virus H5N1, en el que nos trajo de cabeza, en el que se aconsejó hacer una vacunación masiva y en el que nos pusimos en alerta, que fue quizás la pre-pandemia que nos ha venido actualmente. Y a partir de ahí todo el mundo fue consciente de que o trabajábamos conjuntamente en un proyecto común o esto no tenía sentido en el control de enfermedades de origen animal que puedan ser transmitidas a las personas a la zoonosis. Entonces, a partir de ahí, ese concepto, una sola salud, es cuando empieza a implementarse y a desarrollarse. Pues te voy a dar una serie de datos que son datos que se reflejan según la OIE, la Oficina Internacional de Epizootia, que equivale a la OMS, ¿no? En humana. El 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas provienen de los animales, domésticos o silvestres. El 75% de los agentes patógenos humanos emergentes son de origen animal y el 85% de los patógenos con riesgo de utilización en bioterrorismo son de origen animal. Solo con esos datos ya te digo suficiente la importancia que tiene la veterinaria dentro de este proyecto. Pero te digo más, estamos pasando o viviendo todavía los coletazos de una pandemia. La pandemia de la COVID, del coronavirus. Y el origen, en teoría, de ese coronavirus es una mutación procedente del mundo animal. Con lo cual yo creo que nuestra participación está fuera de toda duda. Además existen un montón de agentes, no solo de contacto directo, sino vehiculados por vectores. Entonces la prevención, la participación que tiene la veterinaria en todo este proyecto es fundamental. Tenemos que vivir todos implicados en un mismo proyecto para poder frenar todas las enfermedades. Nosotros nos anticipamos, o sea, nuestra labor principalmente es eminentemente preventiva. O sea, nosotros trabajamos en colectivo, trabajamos en la prevención, nosotros en trabajar a nivel individual es algo que en animales de compañía sí es más típico, en animales de producción obviamente son grandes núcleos de poblaciones de animales y sin una labor preventiva, sin una anticipación a la llegada del agente patógeno, nuestra labor no tiene sentido. En una granja de porcino, en una granja de ovino, en una explotación de ovino, si no nos anticipamos obviamente nosotros vamos a ir siempre detrás de la enfermedad. Entonces por eso nuestras medidas de implementación de prevención siempre están muchísimo más actualizadas, estamos implementándolas continuamente, las medidas de bioseguridad, las medidas de anticipación, pero además antes de que llegue a la población humana tenemos que frenarlo en el mundo animal y para eso nosotros estamos colaborando y para el control también de vectores de transmisión. O sea, estamos viviendo en un mundo global, en un mundo en el que todos compartimos enfermedades y cada uno tiene su rol, su participación, pero tenemos que actuar todos conjuntamente, cada uno con nuestra labor, pero tenemos que actuar todos en conjunto para prevenir la llegada de grandes pandemias. Es una parte más y una parte tremendamente importante. Hasta además o reaccionamos o tenemos un gran problema en los próximos 10 años. Lo tenemos ya actualmente, ¿no? Actualmente existen en Europa 33.000 muertes al año por resistencias antimicrobianas y tiene un coste anual de más de 1.500 millones de euros, con lo cual es una auténtica lacra. Pero sobre todo, ¿qué es un agente antimicrobiano? Un medicamento que se usa para luchar contra principalmente bacterias.
su uso, sobre todo su mal uso y su uso masivo, hace que las bacterias desarrollen resistencias a estos antibióticos. Y lo que era una auténtica maravilla en los años 40 y nos permitió avanzar enormemente en la lucha contra la enfermedad y en el avance de las cirugías y en el desarrollo y en la innovación de muchos proyectos, muchos procesos, muchas intervenciones, ahora se nos está convirtiendo en un problema porque nos estamos quedando sin herramientas. Y no es cuestión de investigar, es cuestión de crear nuevas fórmulas, que no es tan fácil. Con lo cual tenemos que ser un poco consecuentes con... No se puede utilizar un antibiótico masivamente desde el punto de vista de la profilaxis o de la metafilaxis. O sea, la profilaxis es la prevención usando antibióticos de la llegada de una enfermedad en colectivos. Y la metafilaxis es un tratamiento de un grupo de animales para frenar un proceso concreto. Esa profilaxis y esa metafilaxis tienen que estar súper controladas y se tienen que hacer bajo un estricto control médico veterinario, que son principalmente más enfermeros, más podólogos, son los agentes prescriptores principales. Si no se hace ese control de esas prescripciones y lo tenemos todos al alcance de la mano, todos los medicamentos, esos antibióticos, esos medicamentos maravillosos hasta ahora, se nos acaban convirtiendo en un problema porque nos quedamos sin recursos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Implementar la trazabilidad de todos esos medicamentos y ser tremendamente respetuosos con su uso. Con ello que hemos conseguido, desde que se ha hecho una trazabilidad de las prescripciones a través de sistemas informáticos y de comunicación de prescripciones de antibióticos, ahí que los veterinarios han conseguido una reducción del uso de antibióticos de un 58%. Hemos colaborado muchísimo, pero lo que nos han dado una herramienta tremenda para participar y para demostrar nuestro trabajo, porque antes obviamente no podíamos demostrarlo porque no era tan fácil la exigencia de nosotros. Cuando hemos tenido un arma en nuestra mano que nos permita demostrar nuestra valía, obviamente el uso responsable de antibióticos, ya está, lo hemos conseguido, en 3 años hemos conseguido una reducción del 58% del uso de antibióticos. Se ha conseguido dentro de la explotación, no lo han conseguido los veterinarios ya lo usaban, lo tenían restringido previamente, porque está en su ADN el uso responsable del medicamento. Pero nuestra participación dentro de todo este proyecto de antibioresistencias, de tal, también tiene una participación importante en la salud pública, y dentro de esa parte de la salud pública está en la seguridad alimentaria, ¿no? Nuestra labor dentro de la prevención de infecciones provenientes de alimentos de origen animal, la tenemos en el control exhaustivo que hacemos de toda la cadena alimentaria. Una parte más dentro del proyecto de una sola salud. ¿Quién colabora? Debemos de colaborar todos, pero todas las partes implicadas dentro del proyecto. Pero el otro día, en una jornada que se hizo en Madrid, en la organización colegial, sobre el Día Mundial de la Veterinaria, que va a ser este próximo sábado, una compañera nuestra que trabaja precisamente en el plan de resistencia antimicrobiana definió el proyecto One Health con 3 palabras, que son humildad, integración y cooperación, y las comparto totalmente. Hay que ser humilde, o sea, nadie está por encima de nadie dentro de este proyecto. Hay que integrar todo y hay que cooperar en todo. O sea, sin una integración y una cooperación y humildad de todos los profesionales afectados para trabajar conjuntamente, no conseguimos nada. El proyecto tiene que ser el proyecto de una sola salud. Es lo que estamos abordando.